Bien, entonces vamos a ver un poco más detenido aún todos estos sistemas para que ya empecemos a hablar de señales y de sistemas. Y vamos a ir separando esto para que se nos haga más fácil avanzar después. Eh, Veamos un poco como flujo de señales, ahora ya más pensando en teoría de la información, y nos centramos en cada una. ¿Qué tenemos primero? Paso 1, una referencia. Acá yo se lo he puesto en la figura como bloque para que sea más fácil dibujarlo, pero normalmente podríamos decir que las señales van sin bloque, digamos, sin caja, y esto que tienen acá es un comparador, un sumador, quiere decir que de alguna manera digital o física suman o restan estas señales, ¿no? Digitales porque lo hacen en un computador. Entonces esto es una señal que está digitalizada y esta es otra señal que está digitalizada y hacen una simple resta. Pero también hay algunos sistemas de control, ya lo vamos a ver, donde esto se va haciendo mecánicamente, ¿no? Pero son los más antiguos. Entonces, esta entrada la llamamos referencia, ¿sí? Que es la entrada deseada. Y de alguna manera, si este sistema simplemente acá hay un humano, o puede ser que acá se introduce, entonces acá hay una interfaz gráfica o de alguna manera digital, una botonera, eh, un potenciómetro, o sea, ustedes pueden mover de alguna forma, dar una referencia de que va, esta RDT va desde un mínimo a un máximo, siempre. Siempre suelen ser acotadas, o por lo menos hay un valor de referencia cuando se lleva a la práctica real, un rango, perdón. Y si no, puede ser que esto venga de otro sistema, o sea, puede venir del humano o puede venir de otro sistema que está un poco más atrás, ¿m? Y genera una referencia para este otro, ¿sí? Que son cascadas, sistemas en cascada, o bueno, aquí ya la galleta puede ser mucho más grande. Pero acá, supongamos que tenemos esta entrada de referencia y es el primer paso, donde esta entrada llega al sumador, ¿m? O comparador. Luego, en este comparador dijimos que se resta la señal con la entrada con la señal sensada, que es la salida de este bloque sensor. O sea, acá hay un sensor físico, un transductor. Por ejemplo, puede ser una resistencia que al tener una tensión aplicada y algunas otras cosas más, por ejemplo, esta resistencia puede variar por temperatura o puede variar por, no sé, si recibe algún tipo de presión, una deformación. Entonces se deforma esta resistencia y esa deformación que cambia el R, el valor de la resistencia, termina generando una tensión distinta y bueno, a partir de esa tensión que es mínimo, ese diferencial de tensión que es mínimo, se puede amplificar y después termina saliendo una señal que es BDT, como la tenemos acá, que nos da una aproximación, una estimación de la salida, ¿sí? Y obviamente acá hay un proceso físico eléctrico que convierte eh, esta variable física de salida en una variable comparable con la entrada. Eh, Bien, entonces entre RDT y BDT tenemos EDT, que es la ecuación que está acá. ¿Mm? Luego, ese error entra al controlador. En general, así se explica esto en el papel, pero en la implementación física, probablemente este controlador involucre todo, el sumador y el controlador. Entonces, todos los controladores en general tienen una entrada para sensor y una entrada de referencia, que puede venir de la interfaz gráfica de una pantalla y el cableado del sensor, que puede ser, por ejemplo, un sensor que va de 4 a 20 miliamperes, una señal analógica. O, esto puede ser analógica, o puede ser una señal digital. También puede ser un controlador que tiene una entrada de tipo digital para el sensor. Bueno, esto no importa, no se preocupen, lo vemos más adelante. El controlador, si lo pensamos como un controlador digital, tiene una ecuación, ¿sí? Que normalmente se llama ley de control. Quiere decir que es una ecuación, ¿sí? Que tiene
por ejemplo, U de t, una salida, en función de R de t y de B de t, o sea, del error, más alguna otra cosa. Entonces, esta función matemática me calcula el valor de U de t, que es el que se entrega al proceso. Este controlador tiene la ecuación y el actuador. Puede estar todo junto, ¿ya? Aquí le estoy mezclando un poco de la parte teórica y de la implementación para que empecemos a tener toda la jerga de palabras y nos empecemos a entender más rápido. Pero finalmente, esta salida es la que activa o mueve, perdón, este proceso, ¿no? El actuador, el que mueve el proceso, y por lo tanto, al mover ese proceso, que ya vimos que podía ser, temperaturas, motores, bueno, infinito. Ese proceso genera una salida que es la que sensa. Entonces el cuarto paso es la salida que se genera, que es C de t en general, es la variable que vamos a usar por convención. Y es la variable que queremos controlar. Entonces, muy importante saber si queremos controlar la velocidad, la posición, la aceleración, y todo eso puede ser del mismo proceso. O sea, ahí podemos estar hablando de un motor, pero podemos estar controlando o la posición o la velocidad o la aceleración incluso del motor. Entonces, por lo tanto, ese sensor va a cambiar y esa referencia también va a cambiar. Por eso es muy importante identificar cuál es mi entrada, cuál es mi salida y después vamos a ver qué quiero lograr con esa salida. Entonces, finalmente dijimos que viene el controlador, lo que ya vimos antes, la retroalimentación, o si no, también la vamos a ver mucho como feedback en inglés. Esta retroalimentación o feedback es la que nos permite comparar con la entrada. Otra vez voy a repetir, si no está este proceso, esta retroalimentación, el lazo es abierto. Entonces yo no puedo saber si la salida está haciendo lo que supongo que va a hacer, como controlador, digo. Y ahí la señal fluye en una sola dirección, no va para atrás. Esa es la consecuencia, que cuando no hay medición de la salida ni corrección, cualquier perturbación o error, cualquier cosa que me haga mover un poquito el comportamiento de físico, biológico, mecánico, social, cualquier cosa que modifique un poco este proceso, ya la precisión se pierde porque depende de la calibración inicial. Bien. Ya repetimos esto, que la salida MIDI se compara. Bueno, ahora si lo pasamos y queremos ver un ejemplo numérico para entender el efecto de una perturbación, que es de esta parte, perdón, de esto que ven acá. ¿Qué pasa cuando la planta se perturba? Bueno, supongamos un escenario donde queremos mantener 1000 RPM en la velocidad de giro de un eje de motor. Y como perturbación vamos a asumir un cambio de la carga. Quiere decir que le pongo carga a ese motor. Hay algo que me tira para atrás, necesita más torque ese motor para poder mantener la velocidad. Entonces con esa carga baja la velocidad a 100, o sea, baja 100 RPM la velocidad. O sea, se me viene de 1000 a 900. Entonces en un lazo abierto, ¿qué pasaría? La velocidad deseada es 1000. El controlador ajustado para 1000 RPM hace que esa salida sea en 1000 RPM, pero después, cuando lo pongo a funcionar en la realidad, viene esta perturbación, o sea, me cambian la carga que estaba soportando ese eje, por lo tanto cae la salida 100 RPM, por lo tanto la velocidad final queda en 900 RPM, ya no está en 1000 como pensábamos, y tenemos un error de estado estable de 100 RPM que no se corrige porque el sistema ni se enteró, el controlador no puede ni ver realmente a qué velocidad está funcionando. Por lo tanto, no lo puede compensar. Ahora, por el contrario, si cerramos ese lazo, ¿no? Ponemos un sensor y lo llevamos a ese comparador, como habíamos hablado acá, esa velocidad inicial es igual, ahora se activa la perturbación, cae en 1000, pero como estamos midiendo esta velocidad, como hemos puesto un sensor que mide esa velocidad, esos 1000 que descienden
se detectan porque hay un error acá, una E de T, que en ese momento pasa de 0 a 1000, y entonces el controlador que detecta ese error, ¿qué hace? Aumenta, sube la U de T, que es la acción de control que habíamos dicho antes. Sube U de T. Sube la tensión, por ejemplo, o el acelerador o lo que sea con lo que se maneje ese motor. Le da más potencia a ese motor para que compense esa perturbación. Entonces, ese controlador aumenta la señal de control, que es U de T, lo vuelvo a repetir, así se va quedando, y por lo tanto la velocidad final se empieza a acercar de nuevo a los 1000 RPM y por lo tanto, como esta velocidad vuelve a subir a 1000 y ese sensor viene para acá, el error baja, ¿sí? Y tiende a 0. Y algo así, digamos. Acá subió y después bajó y volvió a tender a 0. Y en este otro caso del lazo cerrado, cuando subió el error, se mantuvo ahí. Porque no hubo nada que haga aumentar la potencia del motor. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, seguimos como que afirmando que el sistema de lazo cerrado compensa automáticamente esa perturbación. Bueno, acá están justamente las figuras. En una respuesta al escalón, que ya vamos a ver qué quiere decir, respuesta es la salida, el escalón es un escalón de entrada. Entonces, si yo al sistema le aplico un escalón de entrada, quiero decir que lo llevo de 0 velocidad no sé, a 1000 RPM, como hemos dicho en el otro ejemplo, que acá está interpretado con el 1, ¿sí? En un lazo abierto, el motor empieza a crecer, a crecer, a crecer, depende del ajuste que tenga, hasta que llega a alguna velocidad, dependiendo de la calibración que hice previa del controlador. Pero cuando es el lazo cerrado y ya tiene un controlador y detecta la señal del error, esa señal no solo la podemos acelerar, ¿sí? Esa respuesta la podemos acelerar para que llegue antes a la velocidad deseada, sino que también podemos hacer que el error en esta parte final, en esa, sea menor. Entonces acá la señal roja se superpone con la entrada, por lo tanto el error es menor. Esto es respuesta al escalón, quiere decir qué pasa cuando cambio la señal de entrada. Y acá, ¿qué pasa, o el efecto, cuando tengo una perturbación? Quiere decir que acá, si seguimos en el tiempo de acá, el sistema ya está funcionando en un valor, que sería este, sigue acá, sería más o menos, disculpen la desprolijidad, pero sería como que viene acá. Y entonces acá, en este momento, empieza a actuar una perturbación. Y por ejemplo, le agrego carga, que era lo que habíamos visto antes. Entonces, por supuesto, a lazo abierto, la perturbación viene y la salida, perdón, baja por esta perturbación y si sigue aplicándose, si no se va esa perturbación, quiere decir que le agregué una carga y no se la quito, la salida va a ir por acá abajo. En cambio, si es a lazo cerrado, el sistema va a poder compensar esta perturbación y subir un poco más y acercarse más a la referencia. Entonces, en uno tengo un error de estado estable permanente y en el otro puede que no tenga un error, recupero o tengo un error mucho más chico. ¿Sí? Por eso se dice que el lazo cerrado ofrece mayor precisión y mayor precisión por esta parte que está acá y mayor rechazo a perturbaciones por esta que está acá. Estos dos efectos que hemos visto acá. Por supuesto, requiere un diseño más cuidadoso. Para no inestabilizar y hacer peor del sistema de lo que ya lo teníamos. Muy bien. Entonces, un ejercicio cortito. El otro ejercicio que les agrego en esta clase es identificar componentes en el diagrama de lazo cerrado que vimos. Identificar cuál es la entrada, cuál es el sumador, cuál es el controlador, cuál es el proceso o la planta, la salida, CDT, el sensor, HDS y no solo eso, sino identificarlos con estas variables que ya empezamos a ver acá, o perdón, notaciones con las que empezamos a ver acá. Entonces quiero que vean bien cuál es la entrada, cuál es el sensor, el controlador, el actuador, el proceso y dónde se forma el error.
Y esto para un caso de un ejemplo de ustedes. Bien. Y luego van a clasificar estos sistemas como lazo abierto, lo van a charlar, o lazo cerrado. ¿Sí? Tenemos estos tres acá, pero como yo ya le estoy poniendo la respuesta, no solo vamos a ver esto, sino que van a agregar un cuarto y un quinto ejemplo, que pueden ser los anteriores que me dieron, de su vida cotidiana o de lo que ustedes vean, y lo van a clasificar como lazo abierto y lazo cerrado. ¿Mm? Bueno, seguimos con la otra parte del video.